place, but he took my shoulders and he took my face, and he takes and he takes and he takes and he takes. Vamos a cerrar esta vuelta después de haber tejido 5 cadenitas con un puntito deslizado en la cuarta de las cadenas. Bien, vamos con la siguiente de las vueltas. Y para eso, una cadena y un punto bajo en la base de las cadenitas de la vuelta anterior, ¿vale? Y nos vamos a poner 1, 2 y 3 cadenas para irnos al primero de los huecos y tejer un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir todo el rato, es decir, 3 cadenitas y punto bajo. 1, 2 y 3 cadenitas y punto bajo. ¿Vale? Otra vez. 1, 2, 3, punto bajo. 1, 2, 3, punto bajo de nuevo. ¿Fácil? En principio sí, ¿verdad? Bueno, pues seguimos tejiendo. 3 cadenitas, punto bajo. 1, 2, 3, punto. 1, 2, 3. Vamos allá, hasta el final. I remember at Michael's house in the living room. Aquí hay algo excepcional. Aquí he llegado hasta el último de los huecos, pero debemos hacer otras 3 cadenitas y unirnos. Hacemos el punto bajo sobre el punto alto doble de la vuelta anterior. Bien, ahora tejemos 4 cadenas y donde hiciéramos la V en la vuelta anterior, aquí, ¿vale? Esto luego se nos va a quedar así. Nosotros vamos a tejer un punto alto, 3 cadenitas, un punto alto dentro del huequito, 3 cadenitas y un punto alto, ¿vale? Fácil también, ¿eh? Fácil, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tejer. Y con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, empezamos otra vez lo mismo que hiciéramos aquí. Con lo cual, a ello, punto bajo sobre el primero, 3 cadenas, punto bajo, 3 cadenas, punto bajo. Así fácil hasta el final de la vuelta. Esto es lo que vamos a estar repitiendo todito el tiempo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Todo el tiempito. Voy al final, venga, voy hasta el final. I thought I saw you breathing. Oh, Y para terminar, igual que hiciéramos al principio, ¿vale? Sobre el último, sobre la base del último de los puntos, nuestro punto bajo. Tiene que haber 13 arcos, importante. Y luego 4 cadenas para llegarnos al motivo V. Y tejemos aquí adentro, punto alto, no, punto alto, 3 cadenitas, punto alto, 3 cadenitas, punto alto. ¿Vale? Así, ahí está. Esta es la repetición que vamos a hacer ahora toda la vuelta. Nos encontramos cuando lo tengamos terminado. Bien, mirar cómo va ya, cómo lo tenemos ya. Vamos a terminar esta vuelta número 15 y vamos a poner un puntito deslizado en la base del punto bajo. Bien. Y ahora, y para empezar la siguiente vuelta, me voy a ir con un puntito deslizado al huequito. Y en el hueco empezamos a poner una cadena y un punto bajo para tejer 3 cadenitas y llenar otra vez de arco a arco, ¿vale? Con ese punto bajo. ¿Comprendido? Ahora tendremos que tener 12 arquitos. Al final tendremos que tener 12 arquitos. Ya vamos a ver si es así.
1, 2 y 3 cadenitas, punto bajo en el siguiente, igual que antes, solo que ahora empezando directamente entrándonos en ese arquito, ¿verdad? 1, 2 y 3. En ese primer arco partimos de ahí. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Estoy en el último. Tenemos que tener 12 arcos ahora. Vamos a ver si es así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Conclusión. Hasta ahí vamos bien, ¿vale? Y ahora 1, 2 y 3 cadenas otra vez para, atención, aquí dentro, veis que teníamos 2 triangulitos, ¿verdad? Pues ahora tejemos punto alto, 3 cadenitas y punto alto. Digamos que había 2 V's que compartían un punto alto, pero teníamos una V y otra V. Pues ahora, sobre la primera, tejo una V. Pero mirar, tejo 3 cadenas, como que fueran separación, porque son separación, para dentro de la V siguiente, tejer otra V. Es decir, lo vamos a ver ahora, ya vais a ver. Estamos abriendo el camino, ¿vale? Ahí teníamos, digamos que 2 agujeros y ahora tenemos 3, que esos 3 son un motivo V y otro motivo V que se van a ir abriendo. Aquí empezarán a haber más puntos de separación en el medio, ¿vale? O sea, la manera de interpretarlo, de leerlo para que no haya dudas sería esa, ¿va? O bueno, sencillamente hacer punto alto, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas, punto alto, 3 cadenas. Estas son las opciones, pero yo creo que es mejor que vayamos viendo según la interpretación del gráfico. Y eso es lo que va a ocurrir en el gráfico, que se van a separar esos motivos V's, recogiendo lo que vamos a crear aquí, a cada lado, y la V lo va a ir enmarcando. ¿Bien? No sé si esta explicación nos sirve de mucho, pero así es más fácil comprendiendo el gráfico qué es lo que va a ir pasando. Vamos directamente después de 3 cadenas con un punto bajo al arco y de arco a arco y tiro porque me toca. Muy fácil esta vuelta, creo yo. 3 cadenitas arco, 3 cadenitas punto bajo y generamos el siguiente. 1, 2 y 3, seguimos. Seguimos. Ya sabemos cómo va a ir esto, con lo cual dentro de muy pocas vueltas vamos a poder intuir y saber hacer lo que nos sigue. ¿Vale? Vamos allá. Tenemos entonces esos 12 arquitos con 3 cadenas. Nos vamos de nuevo a las V's, a las 2 V's que tenemos compartiendo el palito de en medio y las vamos a separar del todo. Por tanto, punto alto, 1, 2 y 3. Punto alto dentro de la misma, dentro de la primera V. 3 cadenas de separación. Y nos vamos con otra V. Punto alto, 3 cadenas y punto alto. Bien, sí. Pues esto es lo que tenemos para toda nuestra vuelta. Así que lo tejemos y nos vamos a ir encontrando. Este se nos va a venir hacia arriba, ¿veis? Estos 2 se nos van a ir hacia arriba y aquí se va a ir recogiendo. Pero lo mejor es seguir tejiendo para verlo. Vamos allá. Terminamos la vuelta y nos encontramos. Bien, termino esta vuelta número 16 con esas 3 cadenitas y un punto bajo, perdón, y un punto deslizado en el punto bajo. Bien, hasta ahí todo en orden, todo bien, todo controlado, fantástico. Vamos con la vuelta número 17 y para eso nos vamos a meter de nuevo con un puntito deslizado al huequito al primer arquito que tenemos.
una cadenita y un punto bajo en ese primer arquito. Ahora atención, en lugar de 3 cadenas voy a poner 4. 1, 2, 3 y 4. Y me voy al siguiente arco. Y pongo un punto bajo. Tejemos un punto bajo. 4 cadenitas y un punto bajo en el siguiente arco. Así hasta el final tendremos un arquito menos porque estamos disminuyendo el número de arcos que tejemos. Entonces volvemos ahí. Otra vez. 1, 2, 3 y 4. Al final vamos a acabar de arquitos, como vamos a parecer el acueducto de Segovia, lleno de arcos. Pero va a quedar estupendo. Voy a llegar hasta el final de esta primera flor, o como le llamemos, 2, 3, 4, para seguir, para ver cómo vamos a seguir después. Porque aquí hemos variado eso, el número de cadenas que estamos poniendo. En las 2 primeras vueltas hicimos 3, en esta vamos a poner 4 y en la siguiente y siguientes vamos a tejer 5, ¿vale? Esa es la variación que va a ocurrir aquí. 1, 2, 3 y 4. Bien, entonces 1, 2, 3 y 4. Ahora tenemos... Bien, he puesto bien todos los evitos. Eso es. Ahora, aquí adentro, dentro de la primera flor que estamos componiendo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 arquitos, ¿vale? Y nos vamos con 3 cadenas. Bien, 1, 2, 3 cadenitas al primer motivo V que tenemos y seguimos tejiendo una V, ¿vale? De punto alto, 3 cadenas y punto alto. Para irnos a la siguiente V con 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Atención, ¿vale? Aquí me lo salto y me voy al otro motivo V que tenemos ahí y tejemos esas 5 cadenitas. Perdón, ese motivo V. Punto alto, 1, 2 y 3 y punto alto. Bien, aquí entre una y otra 5 cadenitas, se va separando. Y de nuevo 1, 2 y 3 para empezar a repetir nuestro motivo. Ya estamos en el siguiente. Bien, y volvemos a tejer raudas y veloces todos los arquitos. Esta vez 4 cadenitas. 4 cadenas entre punto bajo y punto bajo que se tejen en el arco. Bien, punto bajo, al siguiente arco y otra vez punto bajo. Así, 11 arquitos tenemos en esta vuelta. Bien, vamos comprobando para que tengamos claro que todo esté en orden. Y así vamos a tejer toda la vuelta. Otra que también nos va a resultar, yo creo, bastante fácil. 4. Porque lo que os digo, no va a ser un mandala difícil de tejer, sino más bien es un mandala en el que hay que estar fijándose y contar puntos. Por lo demás, nada, no hay problema. Bien. 1, 2, 3, 4. Estoy en el último de los arcos y me voy con 3 cadenas al primer motivo V. Tenemos V, 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 ¿ves? Hemos arrancado ahí con esa V que va a estar enmarcando la figura de nuestra flor que estamos definiendo aquí. Así que nos va a quedar súper estupenda. Otra vez un punto alto aquí para cerrar nuestro motivo V. Y hasta el siguiente me voy con 5. 2, 3, 4 y 5 cadenas. Me voy al siguiente V. Bien, al motivo V. Y tejo otra vez. Punto alto, 1, 2, 3 y punto alto. Yo no digo nada
pero se sabe todo. Vamos a terminar esta vuelta número 17 y vemos cómo seguimos, ¿vale? Venga, vamos allá. Para terminar esta vuelta número 17 y mirar cómo va esto ya, tejemos las últimas 3 cadenas y nos unimos con un puntito deslizado y ese punto bajo. Vamos directamente con la vuelta número 18. Vamos allá. Nos vamos al medio, ¿vale? Un puntito deslizado para irnos ahí. Una cadenita y punto bajo. Así vamos a empezar unas cuantitas vueltas. ¿Qué vamos a hacer ahora de diferente? En lugar de 4 cadenas vamos a poner 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y al siguiente punto. Al siguiente arquito y ponemos nuestro punto bajo. Hasta ahí todo es igual. 3, 4 y 5. ¿Vale? 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Seguimos ahí toda la vuelta. Vamos a ir tejiendo. De ahora ya esta y las siguientes siempre van a ir con 5 cadenitas, ¿vale? 2, 3, 4 y 5. En esto ya no va a haber tampoco más cambios. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. Uno, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, he llegado al final. Uy. He llegado al final de los arcos y aquí ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 arquitos, ¿vale? Entonces tenemos 10 arcos esperándonos. Volvemos a poner 3 cadenitas y atención, esta vez aquí ponemos nuestro motivo V, que también lo vamos a repetir por unas cuantas vueltas. Punto alto, 3 cadenas, punto alto. Ahora ponemos otra vez 3 cadenas. Y en medio de estas 5 cadenas de la vuelta anterior, aquí vamos a poner un punto alto. 3 cadenitas más. Y nos vamos al otro motivo V. Bien, y tejemos un punto alto, 3 cadenitas y un punto alto. Bien. Y de nuevo ya tenemos esas 3 cadenas para empezar a repetir motivo. Estamos en la siguiente flor. Y aquí pues punto bajo y como antes 5 cadenas y al siguiente arco. Punto bajo. 5 cadenitas. Y así durante 10 arcos, que en esta vuelta vamos a tener 10 arcos. Took our place, but he took my soul, or since he took my face, and he takes and he takes and he takes and he He llegado al final, tengo esos 10 arquitos. Pues nada, seguimos. 1, 2, 3 cadenas. V. Motivo V. La diferencia realmente con la vuelta anterior van a ser que en lugar de 4 cadenas ponemos 5 y que en medio de un motivo V y el siguiente vamos a poner 3 cadenas, un punto alto, 3 cadenas y motivo V. Así es como vamos a tejer hasta terminar la vuelta número 18. ¿Vale? Bien. Aquí se nos va a ir abriendo, como veis, y aquí estamos cerrándolo.
pero espigando nuestra florcita. ¿Vale? Venga, pues vamos a terminar toda la vuelta así, la vuelta número 18, y nos encontramos. Terminada la vuelta número 18. Y vamos con la 19. ¿Veis que está tomando esa formita aquí de flor? Y aquí se está abriendo. ¿Bien? Bueno, vamos con la 19. Vamos a hacer igual, vamos a estar tejiendo con nuestro crochet igual, cadenita y punto bajo. Y ahora 5 cadenas, 3, 4 y 5 al siguiente arco. Y así hasta llegar al final. Esta es fácil también. Vamos a ver cuál va a ser la diferencia. Lo único que vamos a ir disminuyendo un arco cada vuelta. ¿Bien? O sea, cada vuelta que hagamos habrá un arco menos. Habían 10, pues ahora van a haber 9. 2, 3. ¿Vale? Entonces vamos a ir tejiendo por ahí, de esta manera. Con 5 cadenitas. ¿Vale? He llegado hasta el final de la primera de las florecitas, ¿vale? Que estamos tejiendo y ahora vamos a poner 3 cadenas. Me voy al primer motivo V y lo tejo, ¿vale? Tejo mi V, 1, 2 y 3 y de nuevo el punto alto. 3 cadenas, 1, 2 y 3 y dentro del punto alto de la vuelta anterior que hemos tejido ahí solito, aquí vamos a poner 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿vale? Y de nuevo 3 cadenitas. Esta va a ser la diferencia respecto de la vuelta anterior y el arquito menos. Claro. Tejemos aquí el otro motivo V. Bien. Seguimos entonces 3 cadenitas y repetimos. Esas 5 cadenas para ir al punto bajo siguiente. Y lo que os decía, y vamos a ir disminuyendo el número de arquitos cada vuelta. Vale, ya tenemos la segunda de las florecitas con todos sus arquitos. La idea es que va a ir haciendo esto. Esto es lo que vamos a conseguir al tirar, cuando vayamos a ponerla en nuestro arito. Bien, bueno, y seguido 1, 2, 3 cadenas para tejer el primero de los motivos V, como siempre. Punto alto, 3 cadenas, punto alto, 3 más para tejer 3 puntos altos sobre el punto alto de mi vuelta anterior. El que estaba solito, hemos puesto ahora 3, ¿vale? De nuevo 3 cadenas y tejemos el siguiente de los motivos V. Y ahí tenemos 2 repeticiones completas ya hechas. Vamos a verlo. ¿Vale? Entonces, aquí vamos a seguir cerrando, ¿vale? Esta florcita se va a seguir cerrando, disminuyendo en arquitos, mientras que aquí se va a ir abriendo. Y vamos a empezar a tejer otro dibujo. Venga, pues, pero mirar, ya se va a ir viendo ahí. Bueno. Vamos a tejer toda esta vuelta 19 y nos encontramos.